Esta es una producción de Grupo Fórmula. Gracias por sus comentarios. 9:24. Hicimos la pregunta a propósito de que pues ya falta muy poco para el 22 de marzo. A ver, cuéntenle, compañeros, ustedes que hacen números. Son 5 meses, vamos a dejarlo en 5 meses, para que, según esto, se inaugure el aeropuerto Santa Lucía. No sabemos si la inauguración va a ser la inauguración física de la obra, la terminación de la obra, o se inaugurará también el inicio de actividades del aeropuerto. Estará ya funcionando como un aeropuerto comercial. Eso no se ha explicado, pero si la inauguración de los vuelos se da 1, 2, 3, 4 meses después, es más o menos lo mismo para la pregunta que nos estamos planteando. La pregunta es, ¿cómo se va a llegar a ese aeropuerto? La pregunta no se la hacemos a los periodistas, no te la hacemos a ti, que has reporteado mucho, hasta te detuvieron una vez los militares ahí en Santa Lucía. No te la hacemos a ti, Marco Silva, que también lo han trabajado en muchas ocasiones. Lo hacemos para la gente que vive en Villa Olímpica, que vive en, qué sé yo, en Villa de Cortés, en el oriente de la ciudad, la gente que vive en Tlatelolco o en la colonia Roma, la gente que vive en Coyoacán o que vive, en fin, que vive en el primer cuadro. ¿Cómo van a llegar al aeropuerto? Y mi pregunta aquí es, ¿se ha hecho el mismo esfuerzo, ese esfuerzo que nos presenta todos los lunes el gobierno, de cómo han avanzado en las pistas y en las torres y en las luces y en las terminales? Que bueno, ¿se está haciendo con las obras, Humberto, Marco? No, sí. ¿Van a estar listas? ¿Va a estar listo ese tren suburbano dentro de 5 meses? Voy a hacer una ¿Esa mención ampliación? de una mañanera del 10 de septiembre pasado. El 10 de septiembre fue hace mes y medio. Así es. El general Ricardo Vallejo, que es el responsable de las obras en Santa Lucía, diciéndole al presidente, no existe un tren. Lo que hay es un sistema de vialidades interconectadas bajo una coordinación metropolitana. De entrada, Ciro, ese tren suburbano que tendría que salir o va a salir de Buenavista, llega hasta Lechería y de ahí toma una desviación hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, no existe, no ha empezado. ¿Cómo que no existe? No, en realidad no. Incluso escuchándote, justo ahorita escuchándote, me escriben vecinos de Nextlalpan. ¿Te acuerdas de ese campamento que estuvo ahí durante más de un año? Pues bueno, dice, vecinos de Nextlalpan, Tonanitla, Tultitlán y Tultepec, nos estamos reuniendo para hacer un frente en contra de ese tren. Entre otras cosas, porque un principio que aplica para la mayoría de las obras públicas en este país no está resuelto. ¿Cuál es? La liberación del derecho de vía. Están marcando un tren por territorios, tierras o propiedades que ni siquiera son del gobierno. Olvidémonos, por tren no vas a llegar al aeropuerto Para Santa terminar, Lucía, por tren no. ni en 6 meses, ni en un año, ni en 2, ni en 3. A lo mejor Ofrecen en esta 4 obra o en 5. probablemente en el 2023, Ciro, pero estamos hablando de una de las conexiones de transporte público. Quien tiene que ir al aeropuerto y no tiene carro, tendría que estar utilizando ese tren. Y ese tren no va a estar para marzo del 2022. ¿Y entonces cómo van a llegar? Tendrán que ¿En pedir taxi de aplicación o taxi con el dineral que implica por los tiempos de traslado. Humberto. Sí, porque además es el problema de que para poder salir con relativa facilidad, y de verdad que esto dependerá siempre de las horas a las que te toque volar, tendrás que subirte a los segundos pisos e invariablemente meterte al circuito exterior mexiquense. Ambos son de cuota y, valga la ironía, de OHL ahora, la empresa española que desarrolló... Si hoy te vas por esos segundos pisos, ¿llegas al aeropuerto? Tienes que hacer una serie de salidas para poder hacerlo. Ahorita mismo no. Si ahorita tú quieres salir de aquí, digamos que estamos en el centro sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, tienes que tomar el circuito exterior mexiquense. Voy a algún mexiquense, punto del periférico. Te metes a Patriotismo, te sigues por el circuito interior, te sales en Río Consulado, te metes... De ahí, en un día normal, ya van 35, 40 minutos para llegar a Consulado. Ponle media hora si tienes suerte. Te metes por la avenida central, atraviesas Ecatepec,
cuyo bacheo es por la avenida central, nada, ahí no hay segundos pisos ni nada. La calidad de bacheo en Ecatepec es el mismo que existe en la Luna, o sea, sí están los mismos huecos por el estilo, y además con inseguridad. Luego te tienes que meter al circuito exterior mexiquense y ahí sí pagar una cuota. Pero de aquí al circuito exterior mexiquense, estamos hablando de 1 hora. No, o sea, siendo optimistas. Ponle 1 hora. Hora, depende. A las 9:30 de la mañana, sí, pero si tienes que atravesar, hacer esta ruta a las 6 de la tarde, te vas a aventar no menos de 2. No menos de 2. Y ahí entro ya al circuito. Y luego vas exterior. A tomar una gasa que se está construyendo con un puente. Se está construyendo. Y que te lleva a un tramo como de unos 5 kilómetros que ya está concluido, quedó muy bien. Está en carpeta de concreto hidráulico. Así vas a llegar a Santa Lucía y verás en algún punto... cuando llego de ahí a Santa Lucía, ¿qué haces? ¿15 minutos? Más o menos vas a hacer unos 10 minutos, considerando... Está buenísimo, están haciendo una obra que te va a permitir llegar en 10 minutos al aeropuerto Santa Lucía, pero para llegar a esa obra te va a tomar 2 horas. Además, ¿qué cosa? En algún momento indeterminado del futuro, si vas de aquí para allá, verás a mano derecha la estación Nextlalpan, que es la terminal del tren Buenavista-Santa Lucía, al que hizo referencia Marco, y al que ni siquiera han empezado a excavar. No hay nada de eso. Qué cosa. Marco. Se inauguró hace probablemente un mes, un poquito menos, Ciervo de la Nación, que es una de las autopistas de este sistema metropolitano. Es justo la que se inauguró, ya va circulando por ahí. ¿No? ¿Dónde la tomas? Conecta Gran Canal desde Río de los Remedios hasta Venta de Carpio en Ecatepec. ¿Río de los Remedios por dónde? Es arriba del aeropuerto, pero del actual aeropuerto. ¿Por dónde lo tomas? Ahí, justo en Gran Canal, de cuenta que si vas es como si fueras al aeropuerto, al actual aeropuerto, y de ahí sigues hacia el nororiente, y entonces por ahí te conectas. Pero por ahí, ¿por dónde? Por Gran Canal, Río de los Remedios, Venta de Carpio, para llegar justamente al municipio de Ecatepec, saliendo de Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Pero ahí ya entras a vía rápida. Sí. Sin embargo, haz de cuenta... Plantéate ir hacia el aeropuerto actual. Sí, pasas el aeropuerto. Y de ahí jalar hacia el oriente, hacia el nororiente. Pero esa es una ruta para los que viven de ese lado del Valle de México. Digamos, para nosotros. Podría ser, en lugar de hacer todo este tramo, agarramos Río Churubusco, que tenemos mejor. Aquí luego, y entonces... ¿Qué vamos a hacer a Consulado? Si podemos tomar Churubusco. Pero eso es altamente probable que esa vía sea más rápida, Ciro. La que va por el poniente y da toda la vuelta por el circuito exterior mexiquense. Pero al final estamos especulando. Si ahorita le pedimos a un taxi, si pedimos ahorita un taxi de aplicación, seguro que nos va a marcar más de hora y media y más de 600 pesos de distancia. Si vives en Polanco, a lo mejor, y no te quieres meter... Ahí está. 949 de hecho, 949 pesos. Saliendo de aquí, de Fórmula, ¿cierto? Y está marcando cuánto tiempo, por favor, a la base aérea militar de Santa Lucía, que es la que está ahorita, 1:40, Giro. Pero a la base aérea Santa Lucía, entras por Tecámac. Exactamente. Y ahorita sería la vía más clara. Que te tienes que aventar Insurgentes Norte y un pedazo de la México Pachuca. Con todos los cambios de tránsito que habrá en el trayecto, porque seguramente ahorita hay nudos que no están detectados en la aplicación y que una vez que salgan hacia Pachuca, que esa es una de las 3, por cierto, vialidades que están modificando. Va a haber una ampliación en la México Pachuca, que, insisto, Ciro, cuando preguntas dicen que se está construyendo. Que se está construyendo. Así es. Vistas las cosas así, el inicio de operaciones del aeropuerto de Santa Lucía va a ser una especie de castigo para el bajo porcentaje de la población mexicana que usa el aeropuerto. Nos van a decir que el pueblo no viaja, que eso no es un problema, que eso es para la gente que siempre se queja. Pero la gente que trabaja en el aeropuerto sí que ocupa transporte público. Claro. Imagínate las muchachas sobrecargos.
¿Qué va a pasar? Que normalmente tienen que estar ahí a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Como referencia a Marco Ciro. Siempre que hacemos un trabajo, este trabajo se ha hecho N veces sobre la mala calidad de vida por razón de distancias en la Ciudad de México, a donde nos vamos los reporteros es a Ojo de Agua en Tecámac, que queda antes de aquí para allá que el aeropuerto, y en donde vive gente que tiene que hacer 3 horas y media de Ojo de Agua para acá. Y ahora 3 horas y el media gobierno está diciendo, bueno, si lo hacen ellos, usted quiere ir a Guadalajara, ya no se diga si usted quiere ir a Houston, ya no se diga si usted quiere ir a Madrid, pues le va a tener que invertir de 2 a 3 horas más para llegar al gran aeropuerto de Santa Lucía. Es un castillo en el cielo. Es un castigo. Pero bueno, pues así es la planeación. Se planea una obra, un aeropuerto que seguramente va a ser un buen aeropuerto, qué bueno, una vez que llegues. Y mientras tanto, jódete, porque no hay tren, no hay vías, y todo se está construyendo. ¿Y cuándo va a estar listo? Cuando esté. Y mientras tanto... Hay una muy buena manera de llegar al aeropuerto y es viviendo en Pachuca. Hay una mejor, no yendo. Vamos a pausa, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.